Llámame Bramwell Alden. No puedo darte mi verdadero nombre porque mi familia, la idiota de mi familia, es demasiado conocida. Mi antepasado, William Alden, llegó en el Mayflower, y mi tía abuela lleva presumiendo de ello desde el día en que el barco atracó en el maldito Plymouth Rock. La vieja bruja. Mi verdadero apellido delata adinerado de Nueva Inglaterra, y mi nombre suena igual de presumido e idiota que Bramwell. Así que, servirá para este cuento pretencioso. Había tenido el mismo sueño durante semanas antes de regresar a la finca familiar para la selección. Estoy atrapado en una habitación blanca y no puedo moverme. Lo intento una y otra vez, pero por mucho que lucho, no puedo liberarme. Me despierto aullando como un lobo en celo, bañado en sudor frío. Siempre es el mismo sueño y siempre termina con mi espeluznante despertar. Esta vez, sin embargo, cuando finalmente me calmo lo suficiente de la locura inducida por la pesadilla, me encuentro en mi antigua habitación en la casa principal en lugar de mi elegante ático de Nueva York. Mierda. No había dormido aquí desde que tenía 18 años, hace 7 largos años. Mis hermanas, mi hermano y yo nos mudamos de nuevo a la finca de la familia Alden después de que papá muriera en un accidente en los muelles. Yo tenía 2 años por entonces. Una viga de acero le había caído en la cabeza desde una grúa alta con garras resbaladizas. En su defensa, llevaba puesto el casco, pero a la viga y le importó un bledo ese pequeño detalle. A mis abuelos les concedieron la custodia de los huérfanos de Alden, y viví con ellos hasta mi escape adolescente. Anuncios. La habitación no había cambiado nada. El olor a marihuana había desaparecido hacía tiempo, pero los mismos pósteres góticos de mala calidad seguían colgados en las paredes. Una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Sin duda, mis cariñosos abuelos habían ocultado esta vergüenza incluso al personal de servicio. Si eres un lector perspicaz, probablemente habrás supuesto que mi relación con mi familia es, en el mejor de los casos, tensa. Por otro lado, podrías decir con mayor precisión que, en el peor, está completamente jodida. No te aburriré con todos los traumas e indignidades de mi infancia. Basta decir que nací siendo un niño sensible e inteligente, hijo de una madre que intentó arrancarse los ojos poco antes de que yo naciera. Después de mi nacimiento, la familia decidió que un centro psiquiátrico exclusivo y carísimo sería el mejor lugar para dejar a mi madre. Así, podríamos librarnos de una hija problemática y preservar la excelente reputación de nuestra estimada familia. A mi estoico y culto abuelo le habría encantado tener un cirujano en la familia. Pero una extirpación de ojos casera definitivamente no era lo que tenía en mente. La razón por la que dejé la finca familiar después del instituto fue para escapar de los claustrofóbicos muros de mi prisión familiar. La razón por la que volví a este lugar de felicidad familiar fue por una razón mucho menos noble: el dinero. De joven, con inclinaciones filosóficas y artísticas, había decidido que el trabajo pesado no era para mí. Por suerte para mí y para el mundo en general, como Alden recibía un generoso estipendio mensual para cubrir mis gastos de manutención y otros gastos necesarios. Por lo tanto, era libre de satisfacer mis gustos, ya fuera la creación artística o la procreación con alguna de las prostitutas de los bares de la alta sociedad que infestan Manhattan como chinches. Por desgracia, una molesta adenda en la finca Alden exigía que todo miembro adulto legal de nuestro clan debía regresar a casa para una reunión familiar llamada la selección cada 25 años. De no hacerlo, por cualquier motivo o excusa, salvo una muerte demostrable, quedaría separado del seno familiar para siempre. Considerando la poco atractiva alternativa, decidí regresar a los amorosos brazos de mi familia, abandonada durante tanto tiempo, para nuestra preciosa y pequeña reunión. Mientras descendía las escaleras de la catedral hacia el primer piso, podía oír los sonidos nauseabundos de los chismes familiares y el tintineo de los platos y los cubiertos. «Bueno, chicos», anunció mi abuelo Bertram, «miren quién ha decidido honrarnos con su presencia». Sentados alrededor de la mesa estaban 12 de mis familiares más queridos. A mi tía abuela Beatriz ya la conocen de nombre, aunque no de nombre. Su escoba estaba en el rincón más alejado de la habitación, acurrucada alrededor de la taza con su poción para fumar. Su rostro quizás mostraba el mejor ejemplo de la expresión de disgusto que uno pone al percibir un olor extremadamente pestilente. El resto de la comunidad de Alden reflejaba su mirada de desdén por mi presencia, en mayor o menor medida. Mi abuela estaba sentada frente a mi abuelo, quien ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa.
Ordenados por su molestia, de mayor a menor, estaban mis hermanas gemelas Paula y Rachael, mi hermano Trevor, mis tías Mary y Madeline, mi tío Daniel, 2 primos a los que llamaré cosa 1 y cosa 2 porque no me molesto en recordar sus nombres de verdad, y por último, mi tío favorito, al que menos odiaba, Steven. Anuncios, buenos días, Alden, pollas y idiotas. Dije. Pensé que mi saludo era muy alegre para ser tan temprano, pero las miradas de sorpresa y desaprobación que recibí de todos, excepto de un tío Steve con una sonrisa burlona, parecían indicar que mi alegría no era bien recibida. En fin, que me jodan por estar tan alegre tan temprano. Parecía que todos, menos el tío Steve, habían terminado de desayunar, o al menos habían perdido el apetito al verme. Se marcharon sin decir nada más, lo cual me pareció bien. Un sirviente me sirvió huevos con bacon y tostadas de centeno mientras le dedicaba una sonrisa irónica a mi tío desde el otro lado de la mesa. ¿Aún sabes cómo hacer una entrada, no? Pequeño arrogante de mierda. Dijo Steve. Es un regalo, murmuré, atiborrándome de comida. Creo que ya sabrás por qué me gusta el tío Steve, o al menos porque es el que menos lo desprecio. Dice las cosas como son y no se anda con rodeos. Normalmente, la familia Alden es sonreírte en la cara mientras sostienen una maldita daga afilada a la espalda. Creo que también alberga una secreta admiración por mi actitud de vete a la mierda. Había oído que era un auténtico cabrón y un verdadero gamberro a mi edad. Supongo que hace falta un maestro para reconocer a otro. Bueno, espero que no pierdas esa pizca de personalidad esta tarde. Es la hora de la selección, ¿sabes, Bramwell? Y tienes la misma 13ª parte de posibilidades de pasar una noche en esa habitación que cualquier otro, dijo el tío Steve con voz áspera. Al mencionar la habitación, los huevos que flotaban en mi estómago decidieron decirle al diablo y salir corriendo hacia la entrada. Solo una rápida salvada de dientes y encías evitó que se me escapara el desayuno. Me obligué a volver a la mierda por el conducto de un trago, dejando un sabor agrio. Había oído rumores de que algo oscuro y raro estaba ocurriendo en la habitación del viejo y abandonado ala oeste. ¿Qué era lo peor que podían hacerme? ¿Hacerme follar con la tía abuela Beatrice en una habitación mohosa toda la noche? ¿Tener relaciones sexuales con un burro, como en aquella serie que vi una vez en Tijuana, México? Sea lo que sea, no puede ser peor que las novatadas de mierda que tuve que soportar para entrar en mi fraternidad universitaria. Nunca antes ni después había vomitado tanta cerveza barata ni había tenido tantos juegos anales en mi corta vida. Nos vemos esta tarde en el salón. Será una pasada, dijo Steve. Con esa última frase sarcástica flotando en el aire como un pedo sulfuroso, se despidió. Aparté mi desayuno a medio comer. Ya no tenía hambre. Observé a mi tío salir del comedor. Si no tenía cuidado, podría acabar perdiendo su puesto ante la cosa 2 en mi lista negra. Los Alden 13 holgazaneaban por el salón en un semicírculo perezoso e inconexo. El abuelo permanecía de pie junto a la repisa de caoba con una copa de brandy en la mano, meditando profundamente o con estreñimiento. Con mi querido abuelo Bertram, solía ser imposible saber con precisión qué estado experimentaba en cada momento. El resto de mis parientes, excepto la malvada bruja del noreste, bebían una variedad de venenos personalizados del bar bien surtido. El tío Daniel debió confundir su sobrio de Alcohólicos Anónimos con un fanático de la cerveza muy salada, porque se bebía un whisky escocés de Malta tras otro como si las tierras altas hubieran dejado de destilar para siempre durante la cuaresma. Todos fingían estar haciendo algo más que mirar fijamente el cuenco de cristal con nuestros 13 nombres en el centro de la sala. Todos saben por qué se han reunido en la finca a estas horas, empezó el abuelo. Suelo llamarlo abuelo o algo parecido cada vez que pienso en el viejo fósil idiota, porque sé cuánto odiaba que le pusiera esos apodos. Prefería con creces al abuelo Bertram. Por eso, claro, nunca lo llamé abuelo Bertram. En fin, el abuelo aún no había terminado de parlotear. A la moña anciana siempre le encantaba tener público, cautivo o no. Sin embargo, a quienes son nuevos aquí hoy hay que contarles el secreto de la familia Alden que nos une con un vínculo eterno, dijo el abuelo. Recorrió la habitación con su mirada geriátrica, primero en mis hermanas, las zorras, y en el gamberro de mi hermano, luego en cosas 1 y 2, y finalmente en tu humilde narrador. Por alguna razón, su brandy debía de ser de otra marca, porque su expresión se agrió al mirarme por encima de su copa mientras tomaba un sorbo corto. Dios mío, papá.
exclamó el tío Daniel. Acabemos con esto de una vez. Creo que el tío Dan tenía prisa porque la botella de whisky que había estado bebiendo a toda prisa se estaba quedando vacía. Quizás deberíamos ponerte una vía intravenosa de alcohol puro, Daniel. Te calmaría los nervios y te fortalecería el carácter, dijo la tía abuela Beatrice. Maldición. Un punto para el país de Oz. Que te den, vieja zorra malvada. Dijo Dan. El Drumpire contraataca. Y aquí está John Williams y la Orquesta Sinfónica de Londres. Basta, Daniel. Dijo la abuela. El tío Daniel observó el interior de su vaso vacío. Continúa, Bertram, por favor. Gracias, querida. A finales del siglo XVII, nuestro antepasado, Brutus Alden, se había gastado la fortuna familiar bebiendo, jugando y prostituyéndose. Todos sus negocios habían fracasado, y solo le quedaba su último dólar. Desesperado por evitar la ruina total, recurrió a una mujer sabia o bruja para que lo ayudara a recuperar su riqueza. Con su ayuda, se hizo un pacto con el príncipe de las tinieblas. El alma de Brutus sería entregada al morir al príncipe del mal a cambio de que él y la familia Alden volvieran a la prosperidad para siempre. Desafortunadamente, tras su muerte, el diablo se le apareció a su esposa y le dijo que el alma de Brutus era un pago demasiado miserable por la prosperidad eterna que había otorgado a nuestra familia. Dijo que si el linaje Alden deseaba continuar con su buena fortuna hasta el fin de los tiempos, un miembro adulto debía ser sacrificado cada 25 años a partir de ese día, encerrado en una habitación especial construida para ese propósito. Y allí, un Alden ha pasado una noche entera desde el anochecer hasta el amanecer todos los años. Generación, dijo Grams. Mierda. Grité. Sabía que había algún tipo de castigo misterioso, tortura o algo así, pero pensé que era solo una locura de sexo con Alden o de fraternidades para que el dinero siguiera fluyendo. Diablos. Menuda barbaridad. Dije. Cállate, Bramwell. Ordenó el tío Steve. No sabes ni una mierda. Miré a mi alrededor con incredulidad. Los mayores en la sala miraban la alfombra o sus bebidas. Mis dos tías susurraban entre sí en tono conspirativo. Mis queridas hermanas parecían confundidas, mi hermano estaba atónito, y las cosas, al diablo con ellas. ¿A quién le importa lo que pensaran? Te aseguro, Bramwell, que hablo totalmente en serio, dijo Bertram. Cada 25 años, un Alden es elegido para pasar una sola noche en la habitación cerrada del piso de arriba, en el ala oeste abandonada de la casa. Todos los Alden que salen de esa habitación por la mañana han sido encontrados muertos de un fallo cardíaco o dementes. Nadie sabe qué les ocurre a quienes son encerrados. Los muertos no pueden hablar y los dementes no quieren hablar. Anuncios. Un momento de claridad me golpeó como una patada en los huevos justo cuando el abuelo terminó. Hace 25 años nací de una madre demente. Malditos cabrones, comencé. Pusieron a mi madre, a su propia hija embarazada, en esa habitación hace 25 años, ¿verdad? Bramwell, no lo entiendes, dijo el abuelo Bertram. Bramwell, no teníamos elección, susurró el tío Steven. Su nombre fue seleccionado del cuenco. Se negó a que nadie ocupara su lugar, a pesar de su condición. Si hubiera tenido un arma, le habría disparado a cada uno de esos pedazos de basura humana con mi apellido en ese salón. En cambio, me desplomé en mi silla y sollocé en silencio, tapándome las manos. La tía abuela Beatrice me abrazó mientras yo lloraba. Estaba tan mal que ni siquiera pensé en pedirle que me quitara su desecado y delgado miembro de los hombros. Me llevó media hora cerrar las compuertas y dejar de llorar como un bebé. El abuelo lo interpretó como una señal para empezar el siguiente acto de esta tragicomedia familiar. Le hizo un gesto al sirviente que atendía las puertas del salón. Un minuto después, dos chicos con aspecto de graduados con honores de la Universidad de Bouncers entraron en la habitación y cerraron las puertas dobles. Llevaban las camisetas sin mangas de tirantes que forman parte del uniforme obligatorio de portero del club. Rayos. Pensé. La cosa se puso seria. Me temo que ahora debemos pasar a la selección, dijo el abuelo. Primero, sacaré cada hoja idéntica y la pondré sobre la mesa para confirmar que todos nuestros nombres estén preparados. Uno tras otro, Bertram leyó nuestros 13 nombres, cuidadosamente impresos en cada hoja de papel. El hermano Trevor estudió cada papel como si buscara alguna marca, esquina doblada o código que revelara un juego amañado.
Después de haber sido expulsado de Las Vegas y Atlantic City por hacer trampa, pensé que probablemente era el mejor para el trabajo. Los gemelos y las cosas observaban a Trevor con asombro, como si fuera Indiana Jones estudiando el Arca de la Alianza. Cuando llegó a mi nombre, no pude evitar sobresaltarme involuntariamente, y no era el único Alden nervioso en esa habitación. Solo el tío Daniel estaba demasiado anestesiado para reaccionar al anuncio de su apodo, y la malvada Beatriz estaba demasiado distante para darnos la satisfacción de ver cómo sus antiguos huesos se sobresaltaban. Una vez hecho esto, vertió todos los nombres de nuevo en el recipiente de vidrio transparente. Le puso una tapa y el viejo Bertram agitó el recipiente con fuerza, como si le debiera dinero y no quisiera pagar. El abuelo miró a los dos gorilas que nos rodeaban e hizo una seña a uno de ellos para que se acercara. Señor, necesito su ayuda. Voy a quitar la tapa de este cuenco. Necesito que se dé la vuelta y se aleje del recipiente. Cuando se lo diga, quiero que extienda el brazo izquierdo hacia atrás y elija rápidamente un trozo de papel. ¿Entiende?, preguntó el abuelo. El gorila arrugó la cara para indicar que comprendía y se alejó del abuelo y del cuenco del destino. Me sentí como un espectador en un cine donde finalmente llegan al punto en que ocurre la explosión y todo se vuelve a cámara lenta mientras los héroes huyen de la creciente explosión justo detrás de ellos. Cuando el portero gritó mi nombre, creo que dejé mi cuerpo, flotando cerca del techo, riéndome del desgraciado imbécil de abajo. Hasta que caí de vuelta a la tierra y me di cuenta de que yo era ese imbécil. Bueno, supongo que soy yo entonces, balbuceé. El plan improvisado que se formó al instante en mi cabeza fue así. Hice como si fuera por mi propia voluntad, con aire resignado. Luego le di un puñetazo al portero que tocó el cuenco y lo vi caer hecho una mierda al suelo. Luego le di al último gorila acechante con esa patada giratoria de Kung Fu que aprendí durante el verano después de octavo, cuando iba a clases en el dojo del centro comercial. El segundo portero se desplomaría con el cuello roto o algo así. Por último, una frase ingeniosa improvisada rápidamente remataría todo el asunto mientras salía de la mansión Alden como un James Bond. Sí, como ya habrán adivinado los lectores más perspicaces, mi plan falló un poco. Pero solo en el sentido de que mi sigiloso ataque ninja contra el primer gorila fue desviado gracias a sus reflejos sobrehumanos, y su contraataque posterior me dejó ligeramente inconsciente. Recuperé la consciencia mientras los dos porteros me cargaban sin contemplaciones, sujetándome los brazos y las piernas. Desde mi privilegiada posición, podía ver telarañas por todas partes y la moldura descascarada de la pared. Empecé a suplicar y rogar lo mejor que pude, con el mazo golpeándome la cabeza, mientras mi boca y mi cerebro emitían palabras malas, buenas. Me gustaría decir que no tenía miedo a pesar de la gravedad de mi situación, pero creo que el reguero de orina detrás de mí reveló mi astuta artimaña a mis corpulentos captores. El portero que me sujetaba las piernas parecía ser el más borracho, tanto en sentido figurado como literal. Nos detuvimos ante una puerta de roble que parecía vieja y desgastada, pero sólida y robusta. Había 10 cerraduras en la puerta. Algunas eran bastante antiguas, mientras que otras parecían nuevas, con herrajes de latón brillante. El abuelo tenía un llavero circular grande como los de los carceleros de las películas de los años 30 y 40. Las llaves que usaba para abrir cada cerrojo eran tan diferentes como las propias cerraduras. Lo siento, Bramwell, tengo que hacer esto, dijo el abuelo. Anuncios cómeme, viejo capullo. Ojalá ardas en el infierno por esto. Dije. Me arrojaron dentro de la habitación sin mucha delicadeza. Desde mi nueva posición estratégica, tirado en el suelo, noté que ninguno de los 3 hombres que me habían escoltado a mi lugar de ejecución había pasado ni un dedo del pie de la entrada. Lo último que vi al cerrarse la pesada puerta fue el rostro pétreo del abuelo Bertram. Al instante, las cerraduras hicieron clic una a una. Intenté golpear la puerta y le di 2 patadas, antes de darme cuenta de que tenía la consistencia del hormigón. Así no iba a salir de allí, seguro. Tomé la linterna que me habían dejado los buenos samaritanos y examiné la habitación, buscando cualquier imperfección que pudiera aprovechar para escapar. No encontré nada obvio. Lo que sí encontré fue una habitación sin muebles, ventanas ni adornos de pared de ningún tipo. Toda la habitación era una obra maestra de la sutileza, como dijo Jackie Mason una vez en la película El imbécil.
Las paredes estaban pintadas de blanco, pero a veces, cuando la linterna las iluminaba en un ángulo oblicuo, parecían multicolores o prismáticas. Sin embargo, la obra en general era una mierda. Una pared tenía un techo de 12 pies, mientras que las otras tenían alturas más pequeñas e irregulares. Tuve que encorvarme poco a poco antes de poder tocar la pared del fondo. Supuse que quienquiera que hubiera construido esta habitación lo había hecho después de un largo almuerzo en el bar local. Finalmente, me cansé y me senté. ¿Cuánto tiempo llevaba en esa habitación? Era difícil saberlo. Quizá mi creciente terror alteraba mi sentido del tiempo y el espacio, pero de repente tuve la sensación de que siempre había estado en esa habitación, y que siempre estaría. Las paredes empezaron a brillar lentamente mientras las miraba, moviéndose, latiendo, dilatándose y contrayéndose como una madre preparándose para dar a luz. Mi miedo disminuyó al sentirme fundirme con la habitación en una extraña simbiosis. Ya no distinguía dónde terminaban las paredes y dónde empezaba yo. Diablos. Incluso la pregunta misma se volvió absurda e irrelevante para mí. Una escena caótica de color, forma y sonido asaltó mis nuevos sentidos. Vi a mi antepasado Brutus Alden haciendo un pacto con el diablo. No, yo era Brutus y yo estaba haciendo el pacto. Sentí su miedo animal al estar ante el ángel caído, y experimenté su alegría al ver cómo todos sus negocios aportaban a la familia riquezas incalculables. Vi sus barcos negreros con sus bodegas fétidas y su cargamento humano sufriente. Conocí íntimamente sus burdeles donde obligaba a sus chicas a realizar todo tipo de actos enfermizos y pervertidos a sus clientes adinerados. Presencié cada engaño, robo, mentira y, finalmente, asesinato, que Brutus cometió para acrecentar su fortuna bajo su escudo mágico satánico. Incluso presencié su muerte en esta misma habitación mientras tosía para expulsar su vida de la tuberculosis, ya anciano. Mierda, sentí su muerte. Eran mis pulmones los que fallaban, mi fuerza vital menguaba mientras el dolor omnipresente minaba mi fuerza y mi voluntad de vivir. Esta última experiencia fue demasiado real. Oh, la agonía mientras luchaba por robar un último aliento a la tierra antes de morir. El dolor había terminado. Yo, o era Brutus, el que había muerto. Ya no estaba seguro. Lo único que me importaba mientras ambos, Brutus y Bramwell Incorporated, flotábamos junto a nuestro cuerpo, era que el sufrimiento finalmente había terminado. En ese momento, un fuerte crujido resonó por toda la habitación mientras el dueño de la escritura de propiedad del alma de Brutus Alden tomaba forma lentamente como una sombra amorfa en un rincón de la habitación. Mientras la sombra infernal hablaba, las palabras emergían como del fondo de un pozo profundo. Esta es la patética alma por la que concedí una eternidad de riqueza y buena fortuna, dijo el señor oscuro. Me han engañado por última vez, simios repugnantes. De ahora en adelante, un miembro de cada generación de su familia sufrirá en esta habitación que moldearé y profanaré para compensarme debidamente por mi generosidad sin límites. Las paredes de la habitación comenzaron a adquirir una consistencia fluida. Colores y sonidos extraños y sobrenaturales llenaron la habitación en ruinas. Ángulos ajenos a nuestra realidad terrenal tomaron forma, solo para fundirse en nuevas formas a medida que el caos se apoderaba de esta habitación, antaño simple. La sombra demoníaca observaba a Brutus y alzó las obscenidades que eran sus brazos. Poco a poco, empecé a oír el chirrido de 1.000.000 de insectos zumbando en la habitación. El sonido se intensificó hasta alcanzar decibelios que solo un gran avión a reacción puede alcanzar. Del suelo, como un lunar canceroso, brotaba un portal que abría un agujero en nuestra dimensión. Me tapé los oídos sangrantes con las manos, intentando en vano bloquear el estruendo demoníaco que asaltaba mi cordura. Justo cuando creía no poder soportarlo más, una multitud de humanoides con aspecto de cucarachas emergió de aquel abismo negro. Sus cuerpos estaban blindados con quitina marrón y negra, y se desplazaban sobre 6 patas. Medían casi 2 metros de largo, con rostros, si es que a esas abominaciones se les podía llamar así, retorcidos en miradas demoníacas y bocas llenas de colmillos como dagas. Sin embargo, los ojos de la criatura se parecían a los de los humanos que habían abandonado toda esperanza de liberación del dolor eterno y la esclavitud antinatural. Los sirvientes diabólicos se apoderaron del alma encogida de mi antepasado y la arrastraron al abismo mientras luchaba frenéticamente por evitar su abominable destino.
El príncipe de las mentiras desapareció de la habitación mientras los agonizantes lamentos de Bruto se desvanecían en el abismo cada vez más pequeño. Ahora comprendía plenamente, el origen y la razón de la maldición de la familia Alden. Temblaba de miedo, deseando contra toda esperanza que lo peor ya hubiera pasado. Sin embargo, las imágenes reaparecieron. Solo que ahora yo era cada uno de los esclavos en esas oscuras galeras. Experimentaba cada segundo, minuto, hora y eternidad de su dolor y angustia. Sangraba y moría olvidada en un barco de madera podrida, mi cuerpo emancipado arrojado al océano como un pecio sin valor. Era cada prostituta maltratada, golpeada, estrangulada, azotada y moribunda de sífilis que había contribuido al tesoro de los Alden. Era los niños moribundos que morían de hambre porque su padre recibía salarios miserables de la pesca y los astilleros familiares. A la legión cada vez mayor de condenados que me desgarraban el alma se unían todos los parientes de los Alden que habían pasado una noche en esa habitación infernal. Finalmente, yo era mi madre embarazada, perdiendo la cordura en esta misma habitación bajo la misma cacofonía de dolor insoportable y angustia mental que ahora me ahogaba bajo olas implacables, aplastantes y sofocantes. Sentía que me hundía cada vez más en las profundidades de la oscuridad. Recé por la bendición de la muerte con mi último pensamiento racional, pero, por desgracia, mi corazón era demasiado fuerte para saber cuándo rendirse. Mi mente, sin embargo, sabía exactamente cuándo era el momento de tirar la toalla. Estoy en el sueño otra vez. Ya sabes, ese donde no puedo moverme porque estoy atrapado al principio de la historia. Me dicen que las paredes también son blancas, pero su calidad es mucho mayor, con una altura uniforme en todo el techo. Confirmo este hecho a diario durante mis ejercicios y mis paseos de un lado a otro. Me gusta mucho más esta habitación de los sueños que la habitación mala. A veces intento hablarle a la gente de la habitación torcida, pero aunque tengo los pensamientos claros, las palabras siempre salen como chillidos agudos y gemidos, interrumpidos por gemidos ahogados. Normalmente me doy por vencido después de unos minutos. En fin, este sueño es infinitamente superior, ya que a veces tengo la compañía de hombres de voz grave y mujeres amables. Si me he portado bien y no he armado un alboroto ese día, a veces me leen. Antes me encantaba leer cuando la tele era un rollo, pero ahora es un poco difícil, porque cada vez que me desabrochan la chaqueta durante los exámenes, siento las cuencas de los ojos vacías y ahuecadas.